Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MGE Abogados, construyendo confianza legal. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa. Amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Una vez más, estamos aquí en La Mesa Legal y para nosotros es un grandísimo honor tener al licenciado Aristóteles Silverio. Aristóteles es un gran profesional del área jurídica de la República Dominicana. Ha sido durante más de 4 años vicepresidente del anterior Centro de Resolución Alternativas de Conflictos, CRC, de la Cámara de Comercio de Puerto Plata. Y hoy es presidente de la nueva llamada Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata. Vamos a hablar del arbitraje, vamos a hablar de todas estas bondades que posee la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Puerto Plata, tanto para los puertoplateños como para la República Dominicana en general. Aristóteles, un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Yamil, por la invitación. Realmente para mí es el honor de que tú hayas optado por invitarme a hablar de este tema que realmente es bastante interesante, novedoso y que realmente viene a solucionar muchas situaciones en el ámbito jurídico y la seguridad jurídica, que es lo que las empresas buscan más en estos tiempos. Así que Claro. muchas gracias y gracias a tu audiencia también por compartir con nosotros este conversatorio. No, muchas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Aristóteles, hablar de términos jurídicos en ocasiones se torna un poquito tedioso para la ciudadanía en general. Y básicamente uno de los objetivos que tenemos a través de esta plataforma es poder socializar pues todo lo que tenga que ver con el ámbito legal, con el ámbito empresarial, hacia esa ciudadanía en sentido general, que está ávida entonces de conocer un poquito más de muchísimas cosas que le pueden beneficiar. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es para una persona que no tiene conocimiento de esto? Pero sin embargo, en el día a día hace relaciones de hecho, de derecho, obtiene obligaciones, etcétera, etcétera, y desconoce qué es una corte de arbitraje. ¿Qué es una corte de arbitraje? Bien, es muy sencillo. Sé que tu audiencia y la mayoría de personas conoce lo que son los tribunales de justicia ordinarios, ¿verdad? Pues una corte de arbitraje no es más que un tribunal, pero que está compuesto por entes o personas que no pertenecen al ámbito de la esfera del Poder Judicial. Abogados, pueden ser médicos, ingenieros, es decir, una variedad, una gama de profesionales y técnicos que pueden formar parte de una corte arbitral siendo árbitros en un proceso. Dicho esto, en el contexto de nuestro país, una corte de arbitraje, y me refiero a las cortes manejadas por lo que son las cámaras de comercio y producción del Que país. son las legalmente establecidas. Correcto, es decir, para manejar lo que es el arbitraje en sede, el Ujú. arbitraje institucional, porque adicional a esto tenemos también lo que es la ley 489, que es la que establece un mecanismo de arbitraje que es conocido como arbitraje ad hoc. Ujú. Pero vamos a centrarnos en el arbitraje institucional, que es el que manejan las cámaras de comercio. Muy bien. Es una corte que está compuesta, como habíamos establecido anteriormente, por personas, que puede ser una o varias, es decir, tiene que ser un número impares, de sujetos que están llamados a conocer de un litigio que le ha sido asignado por partes que han voluntariamente decidido que su diferencia se conozca mediante un proceso arbitral. Ok. Es decir, profesionales, como mencionaba anteriormente, abogados, médicos, ingenieros, que conforman lo que es un tribunal que puede ser unipersonal o colegiado, a los fines de decidir, conocer un proceso litigioso que ha surgido entre dos partes que voluntariamente han establecido en un contrato una cláusula arbitral o que posteriormente al surgimiento del litigio han decidido conocer su proceso en
una corte de arbitraje. Es decir, que harían las veces de lo que sería un juez ordinario. Correcto. Y no necesariamente tiene que ser alguien del sector legal estrictamente. Puede ser un médico, puede ser un ingeniero. Correcto. De manera que allí en una corte de arbitraje, cuando se presenten diferentes diferencias, valga la redundancia, pues entonces cada árbitro pudiera ser seleccionado de acuerdo al área a la que se dedica. Más o menos esta es la idea. Eso es correcto, eso es correcto. Y esa es una de las bondades que maneja lo que es el arbitraje, de que tú tienes la opción, dependiendo de la rama o el litigio que se vaya a presentar o la especialidad del litigio, es seleccionar árbitros que correspondan al área en conflicto. Ahí te me adelantaste a una respuesta, pero ya la engancho a la segunda. Ok. Entonces, ¿qué bondades tendría tener una corte de arbitraje, digamos, si ya los tribunales ordinarios existen? O sea, vamos a decir que tenemos un poder judicial que brinda ese servicio a través de todos los diferentes, de todas las jurisdicciones a nivel nacional. Entonces, ¿qué ventaja tendría una corte de arbitraje frente a los tribunales ordinarios y por qué la existencia de los mismos? Sí, bien, fíjate, yo diría, ya yéndonos prácticamente a la parte subjetiva de los entes envueltos en el litigio, que hay que tomar en cuenta la continuidad de los negocios. La mayoría de empresas que eligen llevar sus litigios a un proceso arbitral tienen diferentes contratos, tienen cadenas de contratos, contratos enlazados, que no necesariamente un contrato o un litigio tiene que afectar la secuencia de los demás. Entonces, ¿qué resulta? El arbitraje tiene la bondad de que la especialización, que era lo que estábamos conversando anteriormente, con relación a que tú puedes seleccionar un ingeniero, por ejemplo, si tú tienes un problema de una situación estructural, o tú quieres hacer quizás una experticia de si realmente la obra se ha ejecutado al porcentaje que se está cobrando. Es decir, de algo muy técnico. Exactamente, exactamente. De igual manera, quizás algo arquitectónico, un tema contable también, que tú tendrías que hacer quizás una auditoría un poquito más profunda. Obviamente, el área legal siempre va a estar resguardada para los aspectos formales y que el debido proceso se mantenga, pero real y efectivamente las bondades que maneja el arbitraje son específicamente, es decir, la especialidad, celeridad, confidencialidad sobre todo, porque quien decide ir a un arbitraje es porque quiere resguardar ciertas informaciones en principio, y de igual manera procura de que su proceso se conozca o se decida en un tiempo breve. Y cuando digo un tiempo breve, podría ser, dependiendo obviamente de la magnitud del conflicto que se presenta en el tribunal arbitral, básicamente quizás algunos 6 o 8 meses tú conocer un proceso. Ok. Es decir, un proceso que en la justicia ordinaria te tomaría 14, 16 meses, tendríamos la bondad que en una corte de arbitraje se pudiera lograr, digamos, en un tiempo promedio razonable de 6, 8 meses. Eso es correcto, eso es correcto. Y eso sin contar, evidentemente, que en la justicia ordinaria tenemos las vías recursivas. Claro. Obviamente, no podemos establecer o decir o dar por sentado de que no existe la posibilidad de que un laudo, que es como se llama la decisión que emite el tribunal arbitral, sea objeto de un recurso de impugnación. Pero la ley establece, o sea, temas puntuales sobre los cuales puede impugnarse un laudo. O sea, que no lo dejamos a la suerte de las partes en el litigio a que mantengan un proceso por un largo periodo de tiempo. Exactamente, lo cual obviamente genera costo, tiempo y demás. O sea, claro. No, porque sería contraproducente que dos partes, digamos que en un contrato hayan establecido, mira, si tenemos algún tipo de diferencia, podemos tener la solución o buscarla en una corte de arbitraje, pero que entonces haya una ventana abierta a que esas decisiones puedan entonces acudirse ante los tribunales ordinarios y bueno, se va
va a ser eterno el Sí. discutir. Eso evidentemente tiene que tener un freno. Sí, sí, fíjate, justamente una de las bondades que manejan las cortes de arbitraje que son operadas o manejadas por las cámaras de comercio es que los laudos son definitivos. Ok, Es decir, es una sentencia ya con autoridad de la cosa juzgada. ok. O sea que independientemente de que quizás alguna parte que le guste el litigio Ujú. pueda impugnar ese laudo, pero, o sea, esa es la mayor bondad que pudiera tener un proceso arbitral. Muy bien, muy bien. ¿Cómo tú ves actualmente en la República Dominicana? Me parece que existen 4 cortes de arbitraje. Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata, y me parece que alguna otra jurisdicción a nivel nacional. Sí, sí. Eh, y en zona turística, me parece que Puerto Plata es la única que posee una corte de arbitraje. Esto es así. Sí, eso es correcto. Esa es quizá también una de las bondades que maneja o de los privilegios que tenemos nosotros como provincia Ujú. turística, orientada al sector turístico, que es la única en el país que tiene en operación desde hace ya alrededor de unos 10 años una corte de arbitraje. Obviamente, antes el Centro de Resolución Alternativo de Controversia. El centro anterior era Centro Alternativa de Resolución de Conflictos. Hoy es Correcto. corte de arbitraje. Sí, a partir de la promulgación de la Ley 36-23, que modificó, eso es a fin de armonizar con todo lo que son las cortes de arbitraje de la región, es decir, Ajá. irnos más armónico al concepto de corte. Pero eso es un detalle muy importante. ¿Qué tiempo tiene la Corte de Arbitraje de Puerto Plata? Fíjate, si mal no recuerdo, yo entiendo que desde 2014-2015 nosotros tenemos el centro Ujú, originalmente claro. y a partir del 2023 ya pasamos a ser la corte de arbitraje. Mira qué bien. Mira qué bien. Eso me lleva a preguntarme, eh, ya en un sentido quizás más general, pues entonces el arbitraje ha ido evolucionando en la República Dominicana. Fíjate, el arbitraje ha ido evolucionando desde los años 1800 Ujú, porque nuestro Código de Procedimiento Civil lo contemplaba. ujú, Y de igual manera, otras leyes también que han sido subsecuentes, ¿verdad? Tanto en el sector salud, en el sector eh, seguros, ujú, telecomunicaciones. Es decir, que el arbitraje siempre ha estado presente. Los métodos de resolución alternativos de controversia siempre han estado presentes en nuestras esferas. ujú. No es un tema extraño. Lo que resulta es que quizás no existe una cultura de conocimiento Ahí vamos. de la figura del arbitraje o de Ujú, los métodos alternos de resolución de controversias. ujú. Ahí específicamente iba, porque si uno acude socialmente, quizás a conversarlo con diferentes amigos, empresarios, colegas, etcétera, etcétera, eh, particularmente me da la sensación de que tener conocimiento de que existe una corte de arbitraje es algo incluso como novedoso. Y quizás el detalle de todo lo que se ofrece, quizás de la historia que tiene estos métodos alternativos, pues entonces quienes dominan o quienes están en el día a día con el área, pues evidentemente lo conocen, pero me preguntaba eso, ¿por qué quizás socialmente estos métodos alternativos y estos centros no es de tan público conocimiento? Y no sé si es que aquí hay una alta cultura del litigio y de acudir estrictamente a los tribunales ordinarios. Tú como presidente de la Corte de Arbitraje creo que tienes una labor bellísima que hacer y es quizás de comunicar a toda la ciudadanía, a todo el país, porque la Corte de Arbitraje, y es algo, hacer un paréntesis, no es estrictamente para la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata. Cualquier persona fuera de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata pudiera utilizar los servicios de la Corte de Arbitraje. Claro que sí, claro que sí. Y yéndonos quizá a lo anterior que estabas comentando Sí. antes de la pregunta, eh, existe el problema de la cultura, del conocimiento, de la difusión de lo que es el arbitraje.
Anteriormente existía una especie de antagonismo de que el juez ordinario entendía que un árbitro no tenía el mismo imperio que tienen ellos. Ok. Y podríamos decir que en cierto sentido sí. O en porque- algún momento. Exacto, en algún momento sí. Pero sin embargo, eso ha variado bastante. Fíjate, actualmente nuestro sistema de justicia ordinario está incluyendo dentro de todos los procesos, Ujú. inclusive materias en las cuales nuestra ley de arbitraje la tiene como vedadas para llegar a una solución alternativa. Ujú. Existe un reglamento que emitió el Poder Judicial en el cual da apertura a que dentro del ordenamiento jurídico nacional, los jueces, las partes tengan la opción de acudir a métodos alternativos de controversia. No establecen el arbitraje per se, pero sí otros métodos, como la conciliación y la mediación. Es decir, que ya la cultura de buscar una solución alterna y de no ir al litigio per se natural Ujú. se está arraigando en Ujú. nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, hay jueces, entre los cuales puedo señalar al magistrado Samuel Arias, Ujú. Edison Alarcón, Ujú. que son unos fieles abanderados de lo que son los métodos alternativos de controversia. De hecho, el magistrado Alarcón tiene una obra de la misma ley 489, en la cual hace sus análisis realmente con relación a la ley y es un abanderado realmente de lo que es el arbitraje. Es decir, que poco a poco Se va exacto, insertando. nos estamos insertando en ello. Poco a poco nos estamos insertando. Sí, porque al final de cuentas me parece que por parte del Poder Judicial, digamos que fortalecer de alguna manera también la existencia de estos métodos alternativos y específicamente de las cortes de arbitraje, eh, digamos que es un plus, es un Claro. adicional, porque digamos que el Poder Judicial lo que busca es poderle garantizar el ejercicio a todo dominicano, a toda persona que quiera acudir ante un tribunal ordinario, de exigir sus derechos. Ujú. Pero evidentemente si existen medios paralelos amparados por la ley Ujú. que puedan colaborar a esto, digamos que al final es la sociedad la que se beneficia. Claro, claro. Mira, el acceso a la justicia siempre ha estado garantizada constitucionalmente. Y que las partes decidan llevar su proceso de manera privada en Ujú. un proceso de arbitraje o en otro método alternativo de solución de controversia es también garantizar el acceso a la justicia. Ujú. De hecho, hay sentencias de Suprema Corte, del Tribunal Constitucional, en la que se han referido respecto a la validez de la autonomía de la autoridad de la voluntad de las partes Ujú. respecto de dirimir sus conflictos en un ambiente, una corte arbitral. Es decir, que ya realmente se está legitimando de una manera más, hasta ya con rango constitucional, Ujú. lo que es el derecho o el uso de las cortes de arbitraje. De cara al futuro, ¿cuáles serían los mayores retos que tú consideras que tiene la Corte de Arbitraje y el arbitraje en sentido general para la República Dominicana? Que tú pudieras compartir con nosotros. Fíjate, yo lo que veo es un tema de la cultura, o sea, la cultura en principio de la parte jurídica, que es la que asesora a los clientes que tienen un conflicto, y no tanto quizás en el momento del conflicto, sino previo al conflicto, porque Al momento de la negociación. exactamente, al momento de la negociación es donde tú debes de asesorar de manera correcta a tu cliente a fin de que pueda elegir, o sea, darle la opción de que vea las ventajas y las bondades que tienen estos métodos Ujú. y el arbitraje per se, de manera específica, a los fines de dirimir un conflicto. O sea, yo creo que debemos de llevar una campaña de concientizar, que esa campaña también debería de ser tomada por las propias instituciones universitarias, en Ujú. las que
quizás te pueden hablar de arbitraje, pero de manera muy simple, muy aérea, en una materia en específico. No así de incluir dentro del currículum una materia especializada sobre métodos alternos de solución de conflictos, que sería quizás lo más importante. Hay universidades en el país que de manera quizás a los fines de dinamizar y de que se vaya haciendo un conocimiento en los mismos estudiantes, han hecho competencias de arbitraje. Y Ah, eso muy y bien. eso lo vemos muy loable. De hecho, vamos a mencionarla, es la Pucamaima. Claro, qué La bueno, qué Pucamaima ha bueno. sido una de las pioneras en esto. Qué bueno, qué bueno. Y de la mano de unos amigos que tenemos que son profesores allá. Muy bien. Y realmente la cultura por lo menos ya se está arraigando en esa camada de profesionales que estaría presto a salir. O sea que debemos de iniciar cambiando el esquema del litigio natural, porque no es que en el arbitraje no se litiga, nosotros no podemos decir eso, o sea, Claro, claro. se litiga, Sí, pero es un litigio de manera distinta, claro. diferente, y en el que los resultados se obtienen en una manera más expedita que en las cortes tradicionales. O sea, no estamos restando méritos al proceso ordinario, No, porque jamás. somos litigantes, o sea, en Claro. mi caso soy litigante, Ujú, y he litigado en ambas esferas, ujú, pero si me diesen a elegir, yo elijo el arbitraje. claro. No, pero que al final el litigio lo que persigue es una decisión. Correcto. El litigio no nace y muere con la intención de que el litigio sea eterno. O sea, lo que se persigue es una decisión. Aquí se busca que quizás por un tema de celeridad, por Ujú, un tema de especialización, ujú, pues entonces haya un mejor escenario para buscar esa solución que una o que ambas partes quisieran, pero claro. ni mucho menos de restarle ninguna capacidad a los tribunales ordinarios y al Poder Judicial, ni mucho menos. Por eso hacíamos alusión a que quizás se trata de un plus, de un Ujú, ujú. adicional, y al final es la sociedad la que se beneficia. Sí, 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 es una forma de descongestionar también el sistema de justicia que está Que bastante hay que congestionado. reconocer que está muy congestionado, Sí, y que son demasiados los procesos que el Poder Judicial debe de llevar al día a día en toda la geografía nacional. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y algo que tú haces alusión es cómo cada asesor legal, en el momento en que ayuda ujú, a un cliente, en el momento del contrato, en el momento de la negociación, pudiera invitar por lo menos a las partes a que acudiesen ante una corte de arbitraje y no necesariamente ante un litigio ordinario y tradicional. Por eso también creo que hay no digamos una responsabilidad, sino una participación por parte de toda la clase jurídica de que, bueno, de que empecemos todos a hablar de estas bondades y de empezar a comunicarlo. sí, mira, Juan Yamil, yo siempre he dicho que el derecho no es solamente derecho civil, derecho penal, derecho de tierra. Ujú, Lo que pasa es que hemos sido educados en una cultura jurídica tradicional ujú. y muchas veces romper con ese Es esquema y difícil, esa forma de es ejercicio difícil, es sí. difícil. Pues entonces yo por eso hacía alusión anteriormente a que debemos de, el cambio debe surgir desde las mismas universidades, Sí, porque si se planta la semilla en las universidades, ujú, yo te aseguro que el 90% de los profesionales que salgan de las universidades le ujú, van a presentar a sus clientes ujú, como una opción el arbitraje u otro método alternativo de resolución de controversias. O sea, eso es definitivo. claro. Aristóteles, si hablamos de República Dominicana, si hablamos de Puerto Plata, tenemos que hablar de turismo. Y si enlazamos el tema turístico con la Corte de Arbitraje, eh, pensaríamos en que es un beneficio nuevo que se posee,
para toda la clase empresarial que está ligada estrictamente en el sector turístico de la República Dominicana y de Puerto Plata. ¿Cómo tú ves que la Corte de Arbitraje puede venir a colaborar a que el turismo de la República Dominicana siga fortaleciéndose y evidentemente todo el turismo de la zona norte de la República Dominicana? ¿Qué tú le dirías a ese empresario turístico o a ese inversionista extranjero que bueno, que ya está o que viene y que entonces anda investigando sobre nuestro país? Sí, fíjate, gracias a Dios, nuestra provincia de Puerto Plata tiene la bondad de ser un polo turístico o un referente para el país en cuanto al turismo. Y está resurgiendo nuevamente y eso de verdad es sumamente importante. Y yo creo que es el momento adecuado o ha sido el momento adecuado del desarrollo de Puerto Plata de que haya surgido la Corte de Arbitraje en la Cámara de Comercio y Producción de nuestra provincia. Ujú, ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, esas empresas turísticas que están acostumbradas y esos empresarios turísticos que ujú, están acostumbrados a este tipo de soluciones jurídicas, ujú, evidentemente van a elegir el arbitraje. O sea, y te lo digo porque en la práctica profesional que manejamos y con ciertos niveles de clientes que manejamos también, lo hemos visto. De hecho, nos han hecho consultas respecto a si tenemos las opciones de arbitraje y otros métodos. ujú, Y hemos podido de manera satisfactoria establecer que sí, que nuestro país cuenta y nuestra provincia de Puerto Plata cuenta ujú, con una corte de arbitraje. ujú. Es decir, que esto le da más tranquilidad y garantía de que su inversión, en caso de que surja un litigio, va a tener una decisión pronta, oportuna y ajustada a la especialización que conlleve el litigio. Ujú, Porque, o sea, no es lo mismo, y no es que no haya seguridad jurídica en nuestro país, pero no es lo mismo, como hablábamos anteriormente, que en vez de tú tener una decisión final en un lapsus de 6, 8 meses, a tú tener que esperar quizás 12 meses, 14 meses para tener una decisión de primer grado. O sea, son cuestiones que realmente son fundamentales e importantes. Además, eh, el que va a un arbitraje, obviamente, el que va a un litigio sabe que uno va a ganar o uno va a perder, sí, sí. pero la misma celeridad con que tú obtienes una decisión también muchas veces provoca de que las partes lleguen a un acuerdo, a una solución. Ujú, De hecho, hemos tenido en el centro procesos litigiosos que se han conciliado, porque evidentemente, o sea, se va al litigio, pero se sabe que se va a ganar o a perder, pero, claro. pero el que tiene la opción o la certeza de que perderá el proceso, va a tener ya que reconsiderar si continúa con su posición o si busca una forma de llegar a un acuerdo con la otra parte. Y afortunadamente, gracias a Dios, hemos tenido procesos que se han logrado conciliar y no se ha terminado, no se ha concluido con un laudo condenando a ninguna de las partes. Pero evidentemente esto senta las bases para que el empresariado local y Ujú. también el empresariado y los inversionistas que vienen, pues entonces elijan esta opción porque saben de que sus procesos y sus inversiones están garantizadas. Qué bueno, qué bueno. Y eso es bastante importante mencionar. Bueno, nosotros tenemos ahora mismo en Puerto Plata durante varios años números en el sector turístico que nosotros tenemos que conservar con el ánimo de que siga aumentando. Y esto necesariamente va a ir de la mano con una mayor garantía, tanto para el empresariado local como internacional, para que esto sea una realidad. De manera que me parece excelente todo lo que tú planteas. Yo te tengo dos últimas preguntas. Dime una o dos cosas que a ti te gustaría lograr como presidente de la Corte de Arbitraje de Puerto Plata. Bueno, fíjate, siempre tenemos metas que lograr y yo creo que una de las principales sería de que
si no al 100%, pero por lo menos tratar de que tanto el empresariado como la clase jurídica tengan conocimiento y tengan un mayor acceso a lo que nuestro centro ofrece o nuestra corte ofrece. Ese sería uno de los principales objetivos que nosotros tendríamos en la corte de arbitraje junto con un equipo del cual también usted forma parte. Sí. Y bueno, es sumamente importante eso. O sea, ese es uno. Y segundo, sería de que generar, al mismo tiempo de que se genera el conocimiento, se genere la confianza de que ese listado de árbitros o ese listado de personas que están disponibles para conocer los procesos están lo mayor capacitados para dirimir los conflictos que se presenten. En ese sentido, o sea, es dar continuidad a las gestiones de los antiguos presidentes, ¿Cómo no? en aras de que tanto el personal que maneje la corte como los mismos árbitros estén actualizados respecto de todo lo que tiene que ver con el proceso arbitral y los diferentes métodos alternos de solución de conflictos. Qué bueno, ¿no? Y para uno es un placer acompañarte en estas funciones, de manera que yo creo que sí, que es algo muy importante que la sociedad en sentido general se eduque de todas estas bondades. Y nada, desde ahora desearte todos los éxitos del mundo en tu calidad como presidente. Gracias. Aristóteles, vamos a salirnos del arbitraje, vamos a salirnos del derecho. Bien. Y vamos a hablar un poquito de Aristóteles, la persona. Generalmente clausuramos nuestras entrevistas haciéndonos la pregunta de carácter personal a nuestros invitados, pero es una pregunta abierta. ¿Qué tú pudieras compartir con quienes nos escuchan o quienes nos ven de Aristóteles la persona? ¿Alguna anécdota, algún libro, alguna experiencia de vida que a ti te gustaría, que te viene así rápido a la mente, que a ti te gustaría compartir? Sea de índole personal, profesional. Mira que te la estoy poniendo fácil, muy abierta. Sí. Bueno, fíjate, ¿qué te diría? Me sorprendiste porque realmente estábamos enfocados en lo que es el tema del arbitraje. Claro. Pero yo te diría que como persona trato de ser muy hogareño. Vamos quizá a hablar un poquito, no de una experiencia, pero soy un padre, Claro. soy un padre muy sobreprotector. Claro. Para que conozcan ahora al presidente de la Corte de Arbitraje, pero a la persona. Exacto, bien, exacto. Entonces, en ese sentido, soy muy sobreprotector, soy amigo de los amigos, muy buen amigo. Es decir, que una persona que se considere ser mi amigo es como si fuera un familiar para mí. Y siempre voy a procurar de que esté bien cuidado. O sea, que no me gusta mucho hablar realmente de mí como persona, pero trato de ser el mejor ser humano posible. Qué bueno. El mejor profesional posible, el mejor hijo posible. Es decir, que tratar de ser un precedente positivo para todas las personas que puedan seguirme o que puedan entender de que soy objeto en algún punto de poder ser imitado. Claro. Y quién más que de ser imitado que por nuestros propios hijos. Entonces, en ese sentido trato siempre de caminar lo más correcto posible. Qué bueno, ¿no? Y quienes compartimos contigo de alguna manera u otra, podemos dar fe de eso. Un gran profesional y mejor persona. Gracias. Así que para nosotros ha sido un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Juan Yamil, y en cualquier otra ocasión que podamos colaborar, estaremos a la disposición de hacerlo. No, te tomamos la palabra, eso está grabado, de manera que te vamos a tener aquí de manera recurrente. Bien, pues gracias. Muchísimas gracias. Y éxitos a ti también. No, muchas gracias, de verdad que sí. Este espacio es suyo. Bien, gracias. Un placer. Muchas gracias, estimados. Aquí finaliza La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes. Todo sobre la mesa, producido por MG Abogados. Bienvenidos a La Mesa Legal, tu podcast sobre turismo, negocios y leyes, todo sobre la mesa.